esposa, ya me casé aquí siendo parte aquí de la congregación, y ya después fue que emigré a Ciudad Pemex. Estoy allá en la congregación Cristo Llama, y pues actualmente estoy allá trabajando con los hermanos de la congregación, y por eso es que pues casi no me da el espacio para venir, y de hecho a veces cuando vengo de pasada, vengo a veces una vez al mes porque veo a la hermana Edilia, la mamá del hermano Esteban, que vengo a visitarla una vez al mes, y pues a veces ya no me da el espacio. Hermanos, hoy quiero compartirles un pasaje de la Biblia y les voy a dejar tarea. Hoy lo que voy a hacer es que voy a contar toda la historia de manera general, pero la tarea va a ser que ustedes, llegando a su casa, van a agarrar desde el capítulo 12 del segundo libro de Samuel hasta el capítulo 18 y van a ver si lo que les dije es así. Recuerden que los hermanos de la iglesia de Berea dicen que cuando escucharon al apóstol Pablo, ellos estuvieron prestando atención, y dice que cuando llegaron a sus casas, ellos escudriñaban en las escrituras a ver si el apóstol Pablo lo que le estaba diciendo era verdad. Entonces, hermanos, yo no quiero que ustedes sean crédulos. Hay veces que llegan personas a las iglesias que son crédulos. Lo que le dicen, ellos dicen, es verdad. Pero nosotros como cristianos y como bautistas, los bautistas, creemos que la Biblia es la única regla de fe y práctica. Entonces, nosotros no creemos en lo que dicen las personas. Nosotros creemos en el mensaje de la Biblia. Entonces, nosotros como predicadores lo que hacemos es compartir la enseñanza de la Biblia, y lo que queremos es que ustedes vayan y que ustedes se convenzan de que eso es la verdad de la palabra de Dios. También quiero explicarles, hermanos, que a la hora de la predicación hay cosas que se están conjugando. Dios tiene el plan que usted escuche su palabra, y en ese plan lo que el Señor hace es que revela su palabra en las Sagradas Escrituras. Él inspiró a los escritores de la Biblia, y ya luego lo que hace con los predicadores, a los predicadores no nos inspira a Dios, pero sí hay algo que la Biblia dice que ilumina. ¿Qué es eso de iluminar? Porque Dios te ayuda a entender. Entonces el Señor nos lleva a un pasaje de la Biblia, nos ayuda a entenderlo, y el Señor nos ayuda en la preparación de ese mensaje. Y ahora ustedes lo que tienen que entender es que Dios quiere que escuchen ese mensaje y que le presten atención. Por eso es que, a pesar de todas las cosas, yo no sé si a algunos de ustedes se les quería pegar la colcha, la hamaca, no querían venir hoy, pero el Señor les movió a venir acá. El Señor quiere que usted escuche su palabra, pero también quiero que usted entienda que Satanás está insistentemente empeñado de que usted no la escuche. Entonces, aún en este momento, Satanás va a estar ahí distrayéndole, va a estar ahí procurando que usted no preste atención a su palabra, para que usted no sea edificado por el mensaje de la Biblia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que comprometernos, entregarnos, prestar atención para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, hoy quiero compartirles un mensaje que he titulado Un lamento tardío. Escúchenlo bien. Un lamento tardío. Y ese lamento lo vamos a ver en el segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 33. Ese lamento lo voy a leer un rato más, pero le voy a dar esa cita porque va a ser la cita de donde vamos a empezar. Quiero que usted se ponga de pie, vamos a hacer una oración. En esta oración vamos a pedirle que el Señor nos ayude a entender su palabra, y después puede sentarse. Vamos a hacer una oración. Oremos todos. Amado Dios, gracias te damos porque tú eres bueno, eres misericordioso con cada uno de nosotros. Nos das esta bendición de poder venir a tu casa para darte lo que a ti te corresponde, que es toda la honra y la gloria, porque tú nos creaste. Tu palabra dice que tú eres quien nos sustentas. Tú nos has redimido, Señor, y nos has llamado a ser parte de tu pueblo, a ser parte de tus hijos. Señor, tú eres el centro de atención en esta reunión, y queremos que tú nos hables por medio de tu palabra.
Ayúdanos para que todos podamos estar con atención y reverencia hacia tu verdad y que seamos como ese niño que llegó a ser un profeta, que cuando tú le hablabas, él decía: habla Jehová, porque tu siervo oye. Queremos ser, Señor, esa clase de personas que estemos dispuestos a escuchar lo que tú tienes que decirnos. En tus manos nos ponemos, en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. 20.000 personas han muerto en la tierra de Israel. 20.000 personas. Quiero que usted piense qué significa que mueran 20.000 personas, 20.000 soldados que perecen en una guerra. Si 20.000 soldados mueren, quiere decir que 20.000 mujeres van a quedar viudas. Ellas van a tener que llorar a sus esposos porque ya no les volverán a ver. 20.000 soldados muertos también significa de que 20.000 niños pues van a quedar huérfanos porque ya no volverán a ver a sus padres. Entonces 20.000 muertos también significa que en la nación de Israel habrán 20.000 funerales. Imagínense que en una nación se celebren en el mismo momento 20.000 funerales. Llantos, sollozos, lamentos por todos lados, la gente gritando, llorando a sus seres queridos, familias consternadas. Pero quiero que pensemos que dentro de todas esas personas hay un lamento desgarrador que se escucha más fuerte que los demás. Y este lamento es el lamento del rey, el lamento del rey David. Y en su lamento él dice lo siguiente, en el versículo 33, él dice lo siguiente: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, Absalón, yo quisiera morir en tu lugar, hijo mío. Por lo menos menciona 5 veces, hijo mío. En ese momento el corazón del rey está desgarrado. David fue un hombre de guerra y probablemente como soldado recibió muchas heridas, muchas veces recibiendo espadazos, recibiendo golpes. Él no sentía quizás tanto dolor porque era un hombre fiero, pero ahora él siente su corazón destrozado porque su hijo Absalón ha muerto. Su hijo Absalón ha muerto. Y hermanos, quiero que meditemos que los hijos, pues poco a poco nos vamos preparando para cuando llegue el momento en el que nuestros padres van a morir. Aunque ustedes no lo noten, pero poco a poco se va viendo que las fuerzas van acabando, aparecen las canas, y uno poco a poco se empieza a preparar y a decir: llegará el momento en el que mi padre no estará. Pero algo que también tenemos que tener presente es que un padre jamás va a estar preparado para ver morir a su hijo. Un padre jamás va a estar preparado para ver morir a su hijo. Yo recuerdo asistir al funeral de mi hermano cuando falleció a los 14 años, y quienes estaban más consternados por la noticia y quienes se lamentaban más eran mis padres, en caso mi papá, ¿no? Y eso quiero que entendamos: los papás no están preparados para ver morir a sus hijos. Yo creo que en ese momento, cuando David volvió a ver a o recibió la noticia de que su hijo Absalón había muerto, él creo que pensó en ese momento retroceder en el tiempo. Quiso regresar al pasado y quizás cambiar cosas. Él quizás hubiera hecho las cosas diferentes, porque quiero que usted escuche eso. Absalón murió por sus equivocaciones, pero también hay que reconocer que Absalón muere por las equivocaciones de David. Absalón murió por las equivocaciones de David, porque algo que tengo que decirles también: David fue un gran soldado. ¿Qué cantaban las personas de David?
Decían, Saúl mató a miles, pero David mandó a 10.000. Como David, él era excelente. Como soldado, él era excelente. Como rey, ¿cómo fue David como rey? Fue también excelente. Él condujo a la nación, tomó buenas decisiones y él dejó preparada a la nación para cuando llegó el momento en el que Salomón ya organizó y elevó a la nación a ser una potencia en su tiempo. Como rey fue bueno, como soldado fue bueno, como poeta, ¿cómo fue David? ¿Cómo fue David como poeta, hermanos? Fue muy bueno. Él escribió cerca de 1/3 de los salmos y recordemos que los salmos son poemas. Fue muy bueno como poeta, como rey, como soldado, pero algo que hay que ver es que David como papá fue pésimo. David como padre fue pésimo. Y les voy a compartir una frase que yo espero que usted la anote y que si puede la imprima y que vaya y la pegue en su casa. La frase es la siguiente: ningún éxito compensa el fracaso en tu hogar. Ningún éxito compensa el fracaso en tu hogar. Tú puedes ser lo que sea en otras áreas. Tú puedes decir que eres lo mejor de lo mejor allá afuera, pero ninguno de esos éxitos compensará el fracaso en el hogar. Y eso es algo que descubrió David. David en ese momento hacía un lamento, pero ese lamento fue un lamento tardío. Porque si él se hubiera lamentado a tiempo y hubiera dicho, mi hijo se me puede perder, mi hijo se me puede extraviar, mi hijo puede acabar mal. Si él hubiera reaccionado a tiempo y hubiera entendido las cosas que entendió en el momento que le avisaron que su hijo había muerto, él hubiera hecho las cosas diferentes. Pero para David ya fue demasiado tarde. Ahora, hermanos, hay que ver que la Biblia no nos presenta un retrato distorsionado de David. La Biblia no nos pinta a David como un hombre que nunca tuvo equivocaciones. La Biblia nos dice que David tuvo aciertos y tuvo fallos. ¿Por qué la Biblia nos presenta los aciertos de David? ¿Qué quiere la Biblia que hagamos con los aciertos de David? Que los imitemos. Los aciertos hay que imitarlos. Y los errores de David, ¿por qué la Biblia escribe los errores de David? Para que nosotros los evitemos. Entonces, en las cosas de Dios, cuando usted lea cada historia, hay dos cosas que hay que hacer. Lo bueno se imita y lo malo se evita. Y esta historia Dios nos la permite conocer para que evitemos caer en los errores que este hombre cayó. Entonces, lo que vamos a hacer, hermanos, es que nos vamos a sumergir en este momento oscuro de la vida de David para aprender de lo que a él le pasó. Entonces, primero quiero que veamos que David hacía un lamento tardío porque fue un padre que no atendió a los problemas de su hogar. Esto es lo primero que quiero explicarles. Él hacía un lamento tardío porque fue un padre que no atendió a los problemas de su hogar. Hermanos, David era muy bueno para resolver problemas fuera de su casa. David, cuando la gente le presentaba problemas, él los resolvía rapidito. La nación entera venía a consultar a David, hacían grandes filas y le presentaban problemas de sus casas. ¿Y qué hacía David? Los resolvía rapidito. Si usted lee en el segundo libro de Samuel 14:20, una mujer se le acerca y le dice a David, nosotros a ti te vemos, David, como un ángel de Dios. Tienes la sabiduría de un ángel, David. Eres un hombre muy sabio, que sabemos que cada vez que hablas nos das buenos consejos. David era muy bueno para resolver problemas de la nación. David era muy bueno para resolver problemas de otros hogares. Y en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, Natán le presenta un problema y le dice, ¿sabes qué? Está viendo un problema. Un hombre rico le quitó una ovejita a un hombre pobre. Ese hombre rico tenía muchas ovejas y ese le robó su única ovejita, la que más quería porque era la única. Y si usted lee la historia, David resuelve el problema
rapidito. Dice, esto se resuelve así, así, así. Se los dejo de tarea porque quiero que usted lo lea. Él era muy bueno para resolver problemas fuera de su casa. Pero cuando él veía su hogar, él decía, aquí no pasa nada, aquí todo está bien, aquí no hay nada que resolver porque en mi casa no hay problemas. Pero algo que quiero que usted vea en el segundo libro de Samuel, capítulo 13, es que en la casa de David habían problemas y problemas graves. En el segundo libro de Samuel, capítulo 13, se narra la historia del hijo primogénito de David, llamado Amnón. Amnón fue un hombre depravado que en su depravación llegó él a sentirse atraído por su propia hermana, y con engaños y con astucias él abusa de su propia hermana, y después que la abusa la saca de su casa, y dice la Biblia, la odió. Si antes la amaba, la odió más que el amor que en un pasado le tuvo. Ahí se lo dejo de tarea, les digo, esa va a ser su tarea después de esta predicación. Estoy resumiendo la historia. Abusa de su hermana. ¿Y saben qué es lo que ocurre? Eso sí quiero que lo veamos. En el segundo libro de Samuel, en capítulo 13, cuando David se entera de que su hijo primogénito abusó de su hermana, vean lo que hace en el versículo 21. Dice, y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Y ya. ¿Qué hizo David después de que se enteró que en su casa había un problema, que su hijo primogénito había hecho eso? ¡Ay, se enojó mucho! ¡Ese es mi hijo! Y listo. No se ve que en algún momento él tome cartas sobre el asunto, que él castigue a su hijo, que él haga otras cosas. Él simplemente se enojó, hizo una rabieta y ahí lo dejó. Y ese problema se acrecentó. ¿Por qué? Porque luego su hermano Absalón, al ver que su papá no hizo nada, él tomó la justicia en su propia mano y él manda a matar a su hermano Amnón. Él lo manda a matar. Habían problemas en su casa y David no hacía nada. Por eso ya luego después estaba, ¡ay, Absalón, Absalón! Se lamentaba por Absalón, pero él no hizo nada para resolver los problemas en su casa. Y hermanos, quiero que veamos que en la vida a veces cometemos los errores de David. A veces somos muy buenos fuera de nuestra casa. En sus áreas de trabajo dicen, oye, fulano de tal, muy bueno, un tiro para hacer trabajo, ¿no? No importa a qué se dedique usted, a veces la gente dice, ese es muy bueno. Ese en el área de trabajo resuelve el asunto, ese no importa cuál sea la situación, él siempre tiene una solución. ¿O saben qué? A veces somos buenos para resolver problemas de otras casas. Porque somos así, ¿no? Andamos viendo, ¿ya viste la casa de fulano? No, tiene un hijo rebelde. Es que ese no le dice nada. Es que ese no hace nada. Es que ese se porta así, ese se porta acá, ese se porta allá. Y ponemos soluciones rapiditas, ¿no? Decimos, ese debiera hacer esto acá. Ese, su marido es acá, entonces debiera ser acá y allá y allá. La tenemos fácil, nosotros nos sentimos muy sabios para resolver problemas ajenos, pero cuando volteamos a ver a nuestra casa decimos, no, mi casa está bien, en mi casa no pasa nada, en mi casa todo marcha bien. Pero ¿saben qué ocurre? A veces somos hipócritas. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo que si tú miras la paja en el ojo ajeno y no te das cuenta que tienes una viga atravesada en tu ojo, que eres un hipócrita. Y a veces vemos los errores de las casas de los demás, pero siempre la palabra de Dios nos invita a ver los errores de nuestros hogares y debemos de tomar las cartas sobre la mesa. Hermanos, los problemas no resueltos, ¿qué es lo que ocurre? A veces dejamos problemas en nuestra casa y decimos, no va a pasar nada, ¿no? ¿Qué tal si lo ignoro? Desaparece. Pero hermanos, los problemas que no se resuelven no van a desaparecer. Se van a ir acrecentando
hasta destruirlo todo. Y eso le pasó a David. Entonces, en vez de que hagas como David, nada más diciendo, que me hagan acá, haciendo rabietas, lo que tienes que empezar a hacer es atender los problemas de tu casa. Tú debes de identificar qué está pasando en tu hogar, identificarlo y en el nombre del Señor empezar a actuar. Porque no vaya a ser que un día te toque llorar como lloró David. Entonces, ¿entendemos este primer punto, hermanos? Amén. Voy con el segundo. David hacía un lamento tardío porque fue un padre que no disciplinó a sus hijos. Él hacía un lamento tardío porque fue un padre que no disciplinó a sus hijos. Vamos a ir al primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 6. Voy a leer versículos 5 y 6. Dice, primer libro de Reyes, recuerden que hizo leyendo. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carro, de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. En el texto que acabo de leer se está hablando de otro hijo de David llamado Adonías. Este hijo también se le reveló a su papá. Pero algo que leemos en el versículo 6 es que dice, y su padre jamás le entristeció. Jamás le dijo, oye, ¿por qué estás haciendo eso? Jamás lo corrigió. Jamás le dijo nada. Lo veía bonito y decía, es que está muy bonito mi hijo. No le voy a decir nada. Jamás lo corrigió. Y esas cosas ya luego generaron la muerte. Porque algo curioso que vamos a ver en la vida de David es que se le murieron sus primeros hijos. Se le muere Amnón. También se habla del hijo de Betsabé que se muere. También se habla de Adonías, que también muere. Este que acabamos de leer, más adelante vamos a ver que muere. Y todos son porque David no fue un hombre que disciplinó a sus hijos. Hermanos, hay que entender que la Biblia nos habla que debemos de disciplinar a los hijos. Y la disciplina se divide en dos cosas. Está la disciplina formativa y la disciplina correctiva. ¿Qué es la disciplina formativa? Bueno, tú tienes a tu hijo, antes de que tú le vayas a pegar un cocotazo, chamaco, no hagas eso. Antes de que tú le pegues un cocotazo, tú debieras dedicarle tiempo para hablar con él, aconsejarle, enseñarle, irle formando. Eso se llama disciplina formativa. Y todo padre debe entenderlo. Y no fue casualidad que el hermano Felipe, dentro de la lectura, puso estos pasajes de Deuteronomio, donde se enseña que todo padre debe de comprometerse a enseñar la ley, enseñar la palabra a sus hijos. Esa es tarea de todo padre, formar a sus hijos. ¿Qué es lo que debió haber hecho David con su hijo Amnón? Sentarse con él y enseñarle, ¿sabes qué, hijo? Te tienes que comportar así. Un verdadero hombre respeta a las mujeres, respeta a tu hermana. Y educarlo, mostrarle por medio de las escrituras que esas situaciones que estaba teniendo, porque esta lujuria, esta depravación que llegó a tener, llegó a manifestarse en algún momento en pequeña proporción, que si David hubiera estado cerca, lo hubiera formado, otra cosa hubiera pasado. Pero él no lo formó. Y también lo mismo ocurrió con Absalón. Absalón no lo formó, no dedicó tiempo para educarlo, porque hay cosas negativas que se deben de evitar de Absalón, pero algo que yo puedo ver en Absalón es que fue un hombre que si lo hubieran moldeado bien, hubiera sido un gran hombre. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que cuando él se entera lo que hizo su hermano, que abusó de su hermana, él no era un hombre aventado y que irracional y que hacía las cosas
de manera apresurada. Se espera 2 años después de que abusaron de su hermana, preparando lo que iba a hacer y también pues, quizás esperando a ver qué iba a hacer su papá. Quiere decir que tenía cierta paciencia. Algo que se habla también de Absalón es que Absalón era muy bueno para ganarse el corazón de las personas. Si eso lo hubieran enfocado para bien, otra cosa hubiera ocurrido. Él era un hombre de carácter. Absalón llega a doblegar a un hombre que ni el mismo David había podido doblegar, que era un general que David tenía llamado Joab, que era tremendo. Y Absalón lo logra dominar. ¿Qué hubiera pasado con Absalón si David le hubiera dedicado tiempo a formarlo? Otra cosa hubiera sido su historia. Pero ¿saben qué es lo que ocurrió? No lo disciplinó. Lo mismo hizo con Adonías. Dice la Biblia, en ningún momento le entristeció, en ningún momento lo confrontó y le dijo, ¿qué haces, Adonías? Adonías hacía lo que quería. Ahora, está la disciplina formativa y la otra que le dije es la disciplina correctiva. ¿Cuándo se aplica la disciplina correctiva? Bueno, ya tú hablaste con tu hijo, tú le educaste, tú le demostraste cuáles son las reglas que se deben de seguir, y ya cuando empiezas a ver, él se está saliendo de lo que tú le enseñaste. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ahí es donde empiezas a corregir, porque se te está saliendo, ¿no? Entonces lo vas a corregir. Es ahí donde tú, dice la Biblia, lo vas a entristecer. La Biblia habla también sobre que los padres deben de disciplinar corporalmente a sus hijos. Yo sé que ahorita la autoridad está en contra de eso y muchos padres dicen, no, el hacer eso es odio. Pero la Biblia dice que no es así. La Biblia muestra de que los padres tienen también que azotar a sus hijos, y de hecho hay proverbios que hablan de que la vara aparta del infierno al muchacho. Claro, hay excesos, y voy a hacer un breve paréntesis. Hay excesos, hay veces que hay padres que enojados dicen, ahorita sí, me vas a agarrar un día en que sí te voy a pegar. ¿Qué esperas? Un día que se te vuele la cabeza, ¿no? Que te haga algo así, le voy a dar con lo que te encuentre y yo te voy a dar a matar. Eso no es disciplina, eso ya es venganza, eso es castigar con ira, y eso es pecado. Cuando vayas a disciplinar, cuando vayas a azotar a tu hijo, lo que tienes que hacer es estar tranquilo y pues tienes que disciplinarlo, azotarlo. Hace tiempo en la congregación estábamos estudiando sobre este asunto y invitamos a un pastor que hablara sobre la situación, y el pastor decía, Dios es sabio y creó el cuerpo bien. Entonces a la hora de disciplinar a tu hijo, cuando lo vayas a corregir, ¿dónde le vas a pegar? ¿En la cabeza? No. Lo vas a dejar loco, ¿no? En la espalda no. Hay partes del cuerpo que son sensibles, pero es lo que decía. Y en la pompa, ¿para qué habrá dejado Dios que la pompa tenga carnosidad? Y resulta que en la pompa no pasa nervio, en la pompa no pasa hueso, no pasa nada peligroso. Que el pastor decía, bueno, pues esa es la parte que aunque tú le pegues, pues no es que se va a quebrar nada ahí, ¿no? Pero sí le va a doler y sí va a aprender que lo que hace está mal. Entonces, vuelvo a esta parte, ¿no? Yo sé que ahorita ya los hijos me están mirando con mala cara, pero es la verdad y es algo necesario, ¿no? Entonces, hay muchos papás que menosprecian la disciplina, hermanos. Dicen que no es necesario, que eso es exageración, pero eso lo estamos viendo en la sociedad en que estamos viviendo. Ahorita ustedes ven niñitos ahorita que a sus mismos papás se les tiran a pegarle, porque hay hijos que ya les pegan a sus papás, porque ya no han aprendido de respeto. Pero eso lo aprendieron porque sus padres no los están disciplinando. Nosotros debemos de aplicar la disciplina por razones que nos da la Biblia. La primera razón es que Hebreos 12, voy a leer Hebreos 12, versículos 5 y 6, nos dice que Dios, siendo Dios un Dios de amor, de infinita bondad, de misericordia, vean lo que hace Dios. Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío,
No menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Por qué debemos disciplinar? Porque Dios, que es un Dios de amor, de bondad, de misericordia, dice la Biblia, a todos los que Él adopta como sus hijos, ¿qué es lo que hace? También los disciplina. Hermanos, Dios no es un alcahuete con nosotros. Yo sé que estoy utilizando quizá una palabra demasiado, pero para que me entiendan, ¿no? Dios no es alcahuete con nosotros. Dios no es que dice, ay, mi hijo, mira, se está portando mal, pero no importa, yo me voy a hacer de la vista gorda como estoy viendo para otro lado y que él siga creciendo checo. Dios no es así. Dios, cuando ve que estamos haciendo las cosas mal, Él nos empieza a azotar. ¿Por qué nos va mal? Y a veces decimos, ay, es que yo estoy sufriendo como Job. Tú no eres Job. Tú no eres una persona recta, temerosa de Dios, apartada del mal. Tú no eres así. Tú andas mal. Y te está yendo mal porque tú estás siendo disciplinado por el Señor. Y el Señor va a terminar esa disciplina, ese azote, hasta que te calmes y hasta que dejes eso. Dios es así. ¿Y por qué lo hace Dios? Porque nos ama. Y ahora, la Biblia dice en la lectura que estoy haciendo en Hebreos 12, la Biblia nos dice en el versículo 7 al 9, que un verdadero padre disciplina a sus hijos. Dice, si soportáis la disciplina de Dios, os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Qué nos dice ahí? Que un verdadero padre disciplina a su hijo. Y los que no son verdaderos padres, dice, lo están tratando como si fueran un bastardo. ¿Por qué? Porque una persona que considera a su hijo un bastardo, pues dice, este no es mi hijo. Como es mi hijo, me da igual lo que hace. Hermanos, ustedes no tuvieron, los padres no tuvieron animales. El animal, ya ven que hoy en día está esta cultura de que ya en vez de hijos tienes mascotas, ¿no? Ay, está mi hijo, veo a veces hasta hermanos que suben su foto con su perro ahí en la cama, ay, mi hijo. ¿Pero por qué? Porque es el perro en el momento que te cae mal, la agarran, lo ponen en un lugar, le ponen comida y cierran la puerta y te olvidas de él. No está comprometido a nada. Y ahí con que tú le des agua y le des comida, eso es más que suficiente. Y muchos padres están tratando a sus hijos como un animalito. Ya ven que al perrito le compra su juguetito, ¿no? Su juguetito, ¿no? Entonces tienes a tu niño, le das comida, le das bebida y le compras un celular. Y ahí solito se va criando, ¿no? Ahí tienes a tu hijo que lo estás tratando como un animal. Pero Dios no te dio un animal, te dio un hijo, te dio una vida que debes de formar, porque es tu herencia. Y si esa herencia no la sabes educar, no la sabes cuidar, más adelante, en vez de que sea tu bendición, va a ser tu desgracia. Y eso lo vemos con Absalón. Absalón se levantó contra su padre y hizo un desastre. Hizo un desastre con la nación. Ese que era su herencia, David lo convirtió en su desgracia, pero por no querer aplicar disciplina con sus hijos. Quiero leerle un proverbio. Espero no tardar mucho, pero también espero que todos estemos lo que estamos, porque creo que este asunto es importante y es necesario que lo escuchemos. Proverbios 29, versículo 15. Voy a leerlo para avanzar. Vean lo que les decía. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Aquí se nos dice, ay, mi niño, ay, no le voy a decir nada, no lo voy a estorbar. Luego va a ser tu vergüenza. Entonces, les dejo también de tarea, si quieren leer más sobre el asunto, lean Efesios 6. Ahí el apóstol Pablo también explica que los padres tienen el deber de corregir a sus hijos, y quizás en algún momento que me toque venir
pues puedo explicarles igual esa parte de Efesios 6 sobre este asunto, ¿no? Pero entonces aquí vamos a lo que les decía. Él se lamentó porque no los disciplinó. Yo no quiero que ninguno de nosotros llegue ese momento en el cual usted llore porque usted no disciplinó a sus hijos. Lo tercero que quiero mostrarles es que David hacía un lamento tardío porque fue un padre que le costaba mostrar afecto a sus hijos. David fue un padre que le costaba mostrar afecto a sus hijos. Y es algo curioso, miren, vamos a leer ahí segundo libro de Samuel, capítulo 13. Voy a leer primero del capítulo 13, versículo 39. Vean esto. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya se había consolado acerca de Amnón, que había muerto. Ahora vamos a pasar al 14, versículo 1. Conociendo Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón. ¿Qué nos dicen estos dos versículos? Que David amaba a su hijo, ¿no? Su corazón se inclinaba por Absalón. Él ya había pasado el dolor de su hijo primogénito que había muerto y él lo deseaba ver. Pero ahora vamos a avanzar al versículo 24 y vean qué es lo que hace David cuando viene su hijo. Versículo 24. Mas el rey dijo: váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. ¿Notan algo ahí, hermanos? Ay, mi hijo, ¿cómo lo deseo ver? ¿Cómo lo deseo ver? Ay, ¿dónde estará Absalón? ¿Qué estará pasando con Absalón? Bueno, ocurren los acontecimientos del capítulo 14. Absalón regresa de donde se había ido a huir. Regresa y cuando regresa dice: bueno, ya llegó, pero no lo quiero ver. ¿Sí notan algo, no? A él le está costando mostrarle afecto a su hijo. Y algo que quiero que ustedes noten también en los capítulos que les dejaré de tarea es que Absalón fue un hombre que por un tiempo estuvo buscando mucho a su padre. En el capítulo 13 dice que Absalón llegó el momento de trasquilar a sus ovejas, y llega ese momento de trasquilar a sus ovejas y él le dice a su papá: oye papá, quisiera que tú vinieras porque era un momento de fiesta, ya las ovejas se iban a cortarle el pelaje y ya eso era un momento de celebración. Y dice: papá, pues voy a hacer esto y quiero que me vengas a acompañar. ¿Qué le responde David? No, hijo, es que no quiero ser una carga para ti. Ahora, esa era una excusa de David, que no quería ir allá con su hijo. ¿Por qué? Porque David era el rey. Porque él decía: no quiero ir porque no queremos ser una carga para ti, por eso no voy. Pero bueno, llévate a tus hermanos. ¿Cuántos hermanos tenía Absalón? Es decir, ¿cuántos hijos hay registrados de David? Pues por lo menos mencionados unos 20. Entonces quiero que lo noten, ¿no? No, hijo, me estás invitando, pero no, es que no quiero ser una carga para ti. Pero que vayan tus hermanos, ¿no? O sea, son más, ¿no? Van 20 y él no quiere ir. Entonces, Absalón durante un tiempo estuvo buscando el cariño de su padre, pero David, muy así. Muy así. ¿Qué llegó a ocurrir? El amor se le fue cambiando de desilusión, la desilusión se le fue cambiando a coraje, a rencor, a un aborrecimiento, a un odio, y ese odio lo llevó a hacerse aborrecible delante de los ojos de su padre. Absalón llegó a caer al punto que llegó hasta abusar de las mismas concubinas de David. Quiero que ustedes se den cuenta de todo esto, pero todo esto partió de una persona, de un hijo al que su papá no lo apapachó y no le dijo: hijo, mira, yo te quiero. Cometiste lo que cometiste y también en parte fue mi culpa porque yo no discipliné a tu hermano, pero vamos a resolver esta situación. Yo quiero decirte que te amo y vamos a tratar de reconstruir esta relación padre-hijo y vamos a tener algo mejor. No, él nunca lo hizo. Entonces, hermanos, aquí hay otro problema. Hay muchos padres que les cuesta mostrar el afecto a sus hijos, el amor a sus hijos. Jamás están dispuestos a
apapacharnos, a darle un abrazo, decirle, hijo, ¿sabes qué? Yo te quiero. Más sucede con los papás. ¿Por qué? Porque está esta idea de que no, es que ya lo sabe, se supone que lo sabe. ¿Por qué se lo voy a decir? No, él lo debe saber. Pero quisiera, hermanos, que entendiéramos que los seres humanos fuimos creados para dar afecto, para dar amor, para recibir amor, para que se nos exprese amor. Para eso fuimos creados. Y cuando no se da amor, cuando no se da afecto, eso también afecta a la vida. Si usted va a las cárceles, hay una estadística de personas que están en las cárceles y la mayoría vienen de hogares fracturados, de padres divorciados, o personas que se crecieron en hogares con papá y mamá, pero que sus papás los trataron con la punta del pie. Nunca les dijeron, hijo, yo te amo, yo te quiero. Nunca les mostraron afecto y todo eso desencadenó en que ellos se volvieran personas rencorosas y que llegaran a atentar hasta contra la vida de los demás. ¿Es incorrecto expresar amor, hermanos? ¿Está mal hacer eso? ¿Será que eso nos vuelve blandos, nos vuelve personas que estemos mal? Hay hombres que dicen, no, yo no voy a decir eso. Hasta con sus esposas lo hacen, ¿no? Cuando eran novios sí, ¿no? Pero ya casado, o sea, ella lo sabe. Pero si vamos a la Biblia, observamos que Dios es un Dios que nos ama. Pero su amor no se queda solo en que diga, no, la humanidad lo debe de saber. La Biblia dice que Dios mostró amor. Que Él no se lo ocultó, Él mostró amor. Tan solo en la relación que Él tiene con su Hijo, en los evangelios ustedes ven que la voz del Padre se escuchaba desde el cielo que decía, ¿qué decía? Que este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios le decía a su Hijo, ese Hijo yo lo amo. Dios no es que decía, no, es que dirá la gente y todo. Ese es mi Hijo amado. Y la Biblia también nos repite en infinidad de pasajes que Dios nos ama y Dios nos lo dice, nos lo repite, mira, yo te amo, estoy contigo, ninguna cosa, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, va a poder separarte del amor que yo te tengo. Y Dios lo hace, Dios lo expresó en su palabra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues también aprender que eso se expresa, no se oculta. Se tiene que mostrar a los hijos, porque no vaya a ser lo que ocurre con muchas personas que ya luego a los cuerpos sin vida y dicen, ay, tú sabes que yo te amé. No lo supo nunca, porque no se lo dijiste. A mí me ha tocado estar en funerales, en bastantes funerales, y a veces están estas personas que hacen unos dramas, pero dramas de novela. Y a veces esos dramáticos son las personas que no hablaron con su ser querido a tiempo. No están hablando desde el amor, están hablando ya desde el dolor de no haber dicho las cosas a tiempo. Están haciendo un ¿qué? Un lamento tardío. Ya ahí ya no te escucha. Ahí ya nada más está el cuerpo, el alma, el espíritu, que era lo que le daba realmente sentido a esa vida, ya no está ahí. Entonces, hermanos, no esperemos, y ya aquí lo amplío no solo a los hijos, a todos los seres queridos, a todos nuestros hermanos en la fe, no espere hasta que esté muerto para que usted reaccione. Si tenemos vida y si Dios le está permitiendo entender esto ahorita, es para que usted exprese amor, porque ya luego es demasiado tarde. Y lo último que quiero mostrarles hoy es que quiero que veamos que David hacía un lamento tardío porque fue un padre que perdió para siempre a su hijo. Él fue un padre que perdió para siempre a su hijo. Se lamentaba porque lo perdió para siempre. Voy a leer dos pasajes. El primero, segundo libro de Samuel, capítulo 12. Voy a leer versículos 18 al 23. Y quiero que presten mucha atención porque ahorita vamos a notar algo. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 18 al 23, que dice: Y al séptimo día
murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron a sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y vean, y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Ojo, lo que está ocurriendo aquí. Y el otro texto es el que acabo de leer al principio, donde David grita y dice: Absalón, Absalón, hijo mío, ¿quién me diera que yo muriera en tu lugar? Hay dos pasajes, es el mismo David, pero se le murió un hijo allá y ahora se le murió otro hijo acá. ¿Por qué en el primero reacciona de una forma y por qué en el segundo reacciona de otra? ¿Lo ha pensado usted? ¿Por qué? Allá dice: bueno, pues ya murió, pues ya voy a comer, voy a lavarme, voy a seguir adelante. ¿Y por qué acá llora desconsoladamente? Y ese lamento lo sigue haciendo todavía en unos capítulos más. ¿Por qué? Con un hijo llora y se lamenta y con otro no llora. En el mismo pasaje ahí se dice: con el niño, él dijo: pues ya murió, yo voy a ir a él. ¿Qué quiere decir eso? David tenía la esperanza de que lo iba a volver a ver. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que cuando un niño muere, los niños son de Cristo, de ellos son el reino de los cielos. Entonces David decía: bueno, si murió se fue con el Señor. Pero este otro, él sabía que ya no lo iba a volver a ver, porque este hijo se le perdió. Y no se le perdió solo aquí en la tierra. Ese hijo se rebeló no solo contra él, se rebeló contra Dios. Se hizo abominable no solo delante de los ojos de su padre, él también se hizo abominable delante de los ojos de Dios. Su hijo se le fue al infierno y ya no había forma en la cual él le pudiera sacar. La Biblia no habla de que se fue a un purgatorio y que ya en el purgatorio David iba a estar rezando y rezando hasta que lo sacara. Porque si así hubiera sido, probablemente David hubiera dicho: bueno, pues ya ahorita me toca armar los rezos, ¿no? Para ir sacándolo. No. Él sabía de que ya se me perdió totalmente. Ya no hay forma de rescatarlo. Se me fue al infierno. Y hermanos, quiero que meditemos eso. ¿Cuántas personas no se van a levantar un día porque perdieron a sus hijos? Porque perdieron a sus familiares. ¿Por qué? A mí me ha tocado llorar. Ustedes saben, a mi mamá Carmita, a mi abuela, ella falleció, pero pues yo tengo esa esperanza, ¿no? Que ella es una hija de Dios y que ella cuando murió fue a la presencia del Señor. Entonces yo no es que hice el drama y todo y que voy a estar y que llévenme al psiquiatra, llévenme al psicólogo porque yo no sé qué hacer. Es una pena tan grande. ¿Por qué? Yo tengo una esperanza. La esperanza es que le voy a volver a ver. Pero le soy sincero. A mi hermano de 14 años, yo no le testifiqué. Yo no le hablé. Por ahí, mi papá, cuando platiqué con él, dice: pues yo le dije si aceptaba a Jesús. Pero pues, cuando él le dijo eso, ya mi hermano era inconsciente.
Yo no sé. Y eso, cuando yo lo pienso, digo, pues sí, es riesgo que se pierda, que se haya perdido. No lo crean, hermanos, yo vengo aquí a Cárdenas y yo veo a mi familia. Ustedes saben que yo tengo mis hermanos por acá. De repente puede ser que, bueno, ustedes los conocen, ¿no? Yo oro por ellos, pero a veces yo lo que pienso es eso, ¿no? De que puede llegar ese momento en el que llegue esa llamada que digan, ya no está. ¿Por qué? Porque pues cuando no andas buscando al Señor, la vida es así. En el mundo en que vivimos, un mundo violento, en cualquier momento se nos pueden ir. Y qué triste sería que ellos se murieran y que no tengan a Cristo. Y ahí es donde ya se siente más. ¿Por qué se siente más? Porque ya lo perdimos. Lo perdimos para siempre. Porque ya no nos vamos a poder sacar del infierno. Y eso es algo que yo he razonado, y eso es una de las metas que estoy teniendo con mi familia, de que ellos realmente comprendan el Evangelio, los que no lo han conocido, y que realmente se arrepientan y se entreguen a Cristo y que cambien su vida. Porque yo no quiero llorar, hacer esos lamentos tardíos. Yo veo a mi hijo y yo veo esta historia y digo, yo no quiero que mi hijo un día yo lo pierda para siempre. Entonces tengo que educarlo para que él conozca a Cristo y para que yo no solo lo vea aquí en la tierra, yo lo vea en el cielo. Si en algún momento él se me va, pues yo tengo esa esperanza. Pero hermano, ¿usted ha pensado en sus familiares? Esos seres que son sus seres queridos, seres que ama, seres que usted celebra, los piensa, ora por ellos, pero a veces usted no dedica tiempo para decirle, ¿sabes qué? Tú necesitas conocer a Jesús, tú necesitas conocer a Cristo. A veces decimos, ya un día ocurrirá cada uno sus creencias, porque eso es lo que estamos llegando a este punto, ¿no? Yo mis creencias y tú tus creencias. ¿O no? Así hemos llegado ya a ese punto, ¿no? Yo no me meto, yo que crea, y si Dios lo llamó, un día Dios va a orar en él. Eso no dice la Biblia. La Biblia nos dice que tenemos que testificar. La Biblia dice que tenemos que hablar. La Biblia dice que tenemos que ser inoportunos. Tenemos que llegar a ser tan inoportunos que nuestra familia llegue a ese punto de decir, ¿sabes qué? Pues me has dicho tanto, me has insistido tanto que voy a empezar a buscar cuánto usted ha invitado a su familiar al templo, a que escuche la palabra, a veces hasta con pequeños detalles de que, bueno, le viene un texto de la Biblia, a veces sentándote a platicar y decir, ¿sabes qué? Vamos a platicar un poco de las cosas de Dios. Y a veces uno dice, no, pero es que yo no sé. Pues si no sabe, aprende. ¿O no? Cuando realmente amas a alguien y sabes que se te puede perder, lo puedes perder para siempre, tú deberías estar dispuesto a hacer todo. Entonces, conoce la Biblia para que luego la puedas explicar a tus hermanos, a tus familiares, y no tomemos esto como que algún día, porque luego llegará ese momento en el cual puede ser que estemos como David, llorando porque los perdimos para siempre, pero ya va a ser demasiado tarde. Entonces, hermanos, yo espero que estos pasajes de la Biblia que les compartí, el propósito es eso, que usted lo reflexione. Este mensaje es para todos nosotros. Por eso yo no me presenté aquí y le dije, no, yo soy todo. También soy sincero. Pero yo lo que quiero que usted haga es que reflexione lo que dice la Biblia, que usted diga, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo en mi hogar? ¿Será que estoy atendiendo los problemas de mi casa? ¿Lo estoy dejando que vayan creciendo hasta que un día me estalle una bomba que destruya mi casa? No, los problemas pequeños se pueden resolver así. Pero ya si los deja crecer, entre más grandes son más complicados. Pero bueno, los miembros de tu casa, de tu familia, si aún están vivos, hay esperanza. ¿No? Hay esperanza. Entonces lo que tenemos que hacer es seguir adelante, seguir insistiendo y aprender de los fracasos de David. No crean que la Biblia nada más fue para
para enterarnos del chisme, ¿no? Dice la Biblia, no te voy a contar el chisme de lo que le pasó a David. No. La Biblia nos cuenta esta historia porque quiere que aprendamos y que nosotros evitemos caer en esos errores. Entonces, hermanos, yo espero que este mensaje sea de bendición y